¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Esteban y en esta oportunidad les traigo un pequeño resumen que solía realizar en las clases que daba el año pasado en una materia que se llama Fundamento de la Educación. Hasta el año pasado di esa materia y esto es un libro que lo tomé prestado, me lo pasó un compañero de trabajo, Marcelo, a quien agradezco, y se llama ¿Por qué obedecemos? El libro es de Jean-Claude Nancy, así sería, un filósofo que lo pueden buscar, hay videos de él, hay conferencias, bueno, bastante bueno. Tiene otros libros muy buenos como La Sociedad Revocada, también creo que se llama, que está muy bueno. Esta ocasión es solamente un resumen, la clase es mucho más profunda y es mucho más rica porque tiene debate y porque me permite también a mí explayarme, consultar, hablar con mis estudiantes y eso está muy bueno. Bueno, veamos un poquito de qué se trata esto. El libro plantea en una introducción, en la misma conferencia que realiza este autor, Nancy, que llega a la conferencia y le pide a todos sus oyentes que se pongan de pie. Llega y dice, bueno, de pie, y todo el mundo se pone de pie de repente. Entonces él pregunta, ¿por qué se pusieron de pie? Y todos, bueno, algunos responden, no, porque usted lo pidió, entonces todos nos paramos, pero ¿por qué obedecieron? Le dice él. Le dice, porque usted lo dijo, ya sé, pero nadie preguntó, ni nadie cuestionó, ni nadie puso en tela de juicio el ¿para qué? Por ejemplo, ¿para qué nos pondríamos de pie? ¿O por qué? Simplemente obedecemos. Dice que vivimos en una sociedad en donde tenemos esa tendencia a obedecer en este caso, y nos basamos en jerarquías, nos basamos en obediencias por edades, ¿sí? De mayor a menor, o de más grande a más chico, también en tamaños, y es una sociedad en este caso como un poco violenta, ¿no? Y es una muy buena actividad que hice con mis estudiantes. El primer día de clase entré, dije buen día, de pie, y todos se pararon mirándose entre ellos, porque estamos hablando del año 2017, en donde ya creo casi que ningún profesor, porque lo vi, pide que cuando entra a saludar todos se pongan de pie y digan hola, como algunos dicen, como respeto, bueno, no sé. La cuestión es que se separaron estos estudiantes y yo les pregunté, había uno solo que quedó como dudando, miraba para todos lados, un chico y una chica se miraban entre ellos dos y decía como ¿qué onda? ¿Viste? ¿Qué pasa acá? Entonces cuando todos se pararon, ahí les dije a dos de ellos, ¿por qué no? ¿Qué pasa con ustedes dos? Les pregunto, que no se quieren parar. Y dice, no es que no sabemos por qué o cuál es el motivo. Bueno, buenísimo, para mí rompieron con esa regla. Y bueno, ahí empezamos el debate de la primera clase de por qué obedecemos. Sobre todo para entrar en este sistema educativo actual o hacer un recorrido por el sistema educativo, hablando de la materia Fundamento de la Educación, ¿no? Entonces hice un pequeño recorrido sobre personas que no obedecieron en la historia y que de repente tuvieron como ciertas consecuencias violentas dentro de la historia. Vamos a Sócrates, no obedeció, no se quedaba callado, digamos que era parte de lo que tenía que obedecer o no tenía que cuestionar, y terminó sometido a un juicio y bueno, muriendo en este caso envenenado. Y otro personaje que puse, real o ficticio, Jesús, y que también, digo, sea real o ficticia su presencia o su presencia en la historia, también la historia tiene que ver con eso, ¿no? De repente una persona que no obedeció y terminó siendo denigrado por toda una sociedad o castigado. Bueno, es como que en todos los planos donde no hay obediencia siempre hay un castigo, y el castigo, en los casos como estos extremos, son castigos violentos. Después nosotros también pasamos por castigos, obviamente, más leves. Marie Curie también, investigadora, científica, no obedeció a investigar lo que estaba investigando, que era la radiación en sí, o descubrir esta radiación, saber que le estaba haciendo daño, y continuó porque
quería descubrir algo, ¿no? Mandela no obedeció, terminó en la cárcel por muchos años. Pero todos estos personajes como que todos tienen un final, no voy a decir feliz, pero sí un final como importante, ¿no? Hoy Sócrates es utilizado en nuestro discurso comúnmente, aunque no digamos Sócrates o esto dijo Sócrates. Mariquén en función de su investigación y descubrimiento científico. O un Mandela a partir de su llegada como presidente encarcelado. Y de Jesús no tengo un ejemplo. Nancy nos dice esto, ¿no? Lo tomo prácticamente textual del libro. No existe en el mundo humano una naturaleza propia, dice. Dice que no existe esa naturaleza propia, no es que nosotros sí o sí obedecemos, porque es parte de nuestra naturaleza. Porque muchas veces las instituciones, o las personas, la sociedad nos hace creer de que nosotros tenemos que obedecer, porque es parte de la naturaleza, o tiene que haber ese orden de jerarquías, y no parte desde ese lugar. En la naturaleza no existe verdadera obediencia, sino más bien adiestramiento. Por eso habla de la naturaleza, pone después un ejemplo yéndonos a los animales, ¿no? De repente cualquiera diría, pero esos animales mira cómo obedecen. Hay un adiestramiento, por eso obedecen. Y entre ellos mismos hay un sistema de jerarquía violenta. El que mata, el débil, el fuerte mata al más débil, o el más despierto pasa por encima a aquel que se durmió, digamos, ¿no? Bueno, en cuestión, todo esto siempre lo llevaba a debate. Esto, como insisto, es un resumen nada más para que ustedes lo puedan entender o tomar si es que les gusta algo de este material. Después al final está el trabajito práctico que les dejaba incluso a los chicos. Para ello nos metíamos también a hablar sobre la escuela. Cómo la escuela de repente nos dan una mirada de una realidad, y cuando nos salíamos de esa mirada es como que estamos desobediendo esa escuela, estamos dejando de lado y tendemos a no hacer caso, ¿no? Y en ese no hacer caso sucede de que somos castigados muchas veces. Castigados porque puede ser excluido, o castigados porque puede ser sancionado, ¿no? La escuela en sí, yo puse la escuela durante muchos años, nos mostró una sola realidad. El ejemplo de los libros de historia, que te tiran un dato, te tiran una forma en función de su realidad, y que de repente quizás no es lo que necesariamente existe. Es decir, durante años nos dijeron que Colón descubrió América, y todo el mundo decía, sí, Colón descubrió América. Nadie cuestionó, hasta que alguien cuestionó y dijo, no descubrió América, pasó esto y esto. Pero en ese entonces, cuando alguien quería decir lo contrario, se armaba como todo un revuelo, ¿no? En este caso también, obviamente, la escuela se niega a abandonar esos antiguos. Esperen que pongo el... Y yo les ponía de ejemplo a mis estudiantes esta pregunta: ¿qué pasaría si estás en 5º grado y te digo que la leche de vaca te hace mal? ¿No? Así, puntualmente así. Bueno, muchos respondían de que ¿por qué la leche de vaca iba a hacer mal? Buenísimo, yo digo, todos te dicen de que la leche de vaca hace bien, pero ¿qué pasa si yo, como maestro, en 5º grado te digo que te hace mal? Como un revuelo entre los padres, se podría armar un lío. Y varios de ellos me preguntaban que de dónde saqué esa información. Bueno, ahí es donde los invité a investigar y a poder tener también en mano estudio científico con respecto a la temática. Los dejo a ustedes también a su criterio, por supuesto, pero no está de más investigar. Era para entrar un poco en este plano de si nos salimos de la norma dentro de lo que historia se viene a forma. Y si nos salimos de ese plano, obviamente podemos caer en este castigo. Un castigo social, un castigo de los mismos estudiantes, un castigo de ese estilo, ¿no? Bueno. Después la pregunta también abierta para debatir era ¿cuáles son las consecuencias de no obedecer? Porque Jean Nancy nos dice de que hay consecuencias, obviamente, y nos pone diferentes ejemplos, como por ejemplo en el ejército, cuando no se obedece, ¿a qué plano pasa esa persona? Bueno, yo les decía a los estudiantes, ¿qué pasa? ¿Cuáles son sus consecuencias? Y ahí empezaron cada uno a decir qué consecuencias tenían. La mayoría terminaban en consecuencias violentas. No había una consecuencia que nos permita pensar con una lógica diferente esta no obediencia,
no existía, todas eran violentas. Te castigan, te quitan algo, te señalan, te hacen sentir mal, te hacen llorar, ¿viste? Son así como muchas situaciones más caóticas, ¿no? No sé por qué puse la cara de troll fake, no me acuerdo en este momento, es que la voy a pasar. Una anécdota de desobediencia, les pedía también a mis estudiantes que puedan nombrar ellos y ellas una anécdota que puedan contar así al azar, que hayan desobedecido, no, espero que esté bien dicho, a algún adulto o alguna persona, y cuáles fueron esas consecuencias. Generalmente todos ven las consecuencias negativas, pero cuando empezamos a pensar más en profundidad, muchas veces aparecen consecuencias positivas. Y ahí les hice hacer un trabajito sencillo. Después, ¿no? En casa tenían que preguntarle a sus papás qué situación de desobedecer a alguien terminó siendo positiva, digamos, ¿no? Les ponía un ejemplo. Mi mamá dijo, no, vos no vas a... No te vas a ir a estudiar a, no sé, tal provincia. De repente, desobedecer eso y decir no, plantaron y decir no, yo voy a ir, bueno, era como parte de alcanzar, de haber entrado entrar en una consecuencia de peleas quizás con mi madre o mi padre, pero terminar estudiando realmente lo que a mí me gustaba, ¿no? Es un pequeño ejemplo. Uy, se corrió la cámara, ahí está. Pequeño ejemplo en este caso. Y tenían que preguntar a los padres, pero también les preguntaba a ellos mismos qué los había llevado, qué situación de desobediencia habían vivido, pero que no pensaran solamente en las consecuencias negativas, sino en qué más había pasado de manera positiva. Y empezaron a aparecer muchas cosas como que no me dejaron ir a tal lugar, pero yo igualmente fui y la pasé re bien con un amigo, ¿no? Aparecieron situaciones como siempre más vinculadas a no hacer caso, era en este caso, pero tenían finales o tenían cosas positivas, más allá de que después el castigo era evidente, ¿no? Bueno, fueron muy lindas esas experiencias. Para ello, después de trabajar todo el capítulo 1 de ese libro, capítulo 1 y capítulo 2, que lo tengo digitalizado, si lo quieren se los puedo pasar, pasábamos a trabajar con quienes no obedecieron. A partir de esta enciclopedia, de los autores que ven ahí en pantalla, que se llama Enciclopedia de Rebeldes, Insumisos y demás Revolucionarios. En la portada, no podía ser menor, el Che Guevara, gran luchador y soñador y rebelde. Para algunos será un héroe, para otros será nada. Hablamos de eso. Y bueno, la idea era, esta enciclopedia tiene como varios, tiene, no sé, como 30 personas que en la historia desobedecieron. Hay de todo. La idea era que podamos hacer un trabajo práctico con eso, que se trataba de esto: seleccionar un personaje de la enciclopedia, uno por persona, leemos y entendemos cuál fue el aporte a la sociedad. Además podés buscar más información por internet, los personajes no se pueden repetir, es una actividad individual. Sí o sí necesitaba que tengan... Y luego tenían que hacer esto, ¿no? A los personajes les tenían que inventar 2 superpoderes que estén relacionados con sus aportes. Ejemplo, les puse, ¿no? Por ejemplo, yo tomo a Sócrates, lo elegí a Sócrates porque su mente se expande hasta el infinito, logrando disuadir a sus contrincantes y ganar cualquier discusión por un superpoder especial. Poder 2, una gran dosis de magia que podría hacer dudar a su contrincante hasta la respuesta verdadera. Bueno, basándose en el discurso o en el trabajo fundamental de Sócrates. Era ese, con su investigación lo tenía que hacer. Hicieron un trabajo fantástico y en base a ese trabajo, después a fin de año terminó siendo un juego de mesa, que también lo tengo ahí en digital. Si alguien lo quiere, podría pasarlo sin problema, ¿sí? Bueno, amigos y amigas, como verán, es cortito, es un resumen, es chiquito. Si necesitan algún resumen parecido de algo más específico, me lo pueden pedir. Si lo tengo al alcance de mis manos, obviamente los voy a realizar. Mis clases suelen ser con estas presentaciones y vamos charlando y debatiendo. Obviamente yo voy así tan sereno y serio como estoy acá, porque estoy frente a una cámara, esto como que me da un poco de vergüenza hacer como sería en la clase. En la clase soy más más gracioso, digamos, y hablo, me puedo explayar más, y bueno, el intercambio hace que sea tan rico. Pero bueno, sus comentarios podrían ayudar también.
Gracias y nos vemos en otro momento. Adiós.